deje una tareita entre individual para que nos pongamos al día entonces la otra semana y ya que veamos, ya ni me acuerdo qué clase me toca con ustedes, pero creo que son, sí, es urogenital si no me equivoco, y es un tema un poquito largo, ese sí tiene bastante contenido, pero es bien bonito, es bien interesante. Sí, después nos falta solo el sistema urogenital, sistema tegumentario, que ya vamos a dar respuesta a una pregunta que me hicieron ya días, que no me acordaba yo. Y luego vamos a ver ojo y oído. Entonces nos faltan tres temas más y el examen para nosotros es el 11 de octubre, siguiente examen. Y luego tienen un feriado. Entonces vamos a ver. Hablemos del sistema respiratorio. Están sus objetivos. Miren, es bien interesante. No sé si leyeron el tema, pero el tracto respiratorio, y creo que ya lo vieron eso en histología probablemente, lo vamos a dividir en una parte pues de movimiento, que aquí lo voy a poner ya de un solo, ¿no? El tracto respiratorio superior, que es una zona de conducción básicamente, va a tener más sentido esto en fisiología después cuando miren volúmenes y todo eso. Y luego la última parte, la parte más inferior, que se refiere a la parte de intercambio gaseoso, ¿no? Y pues el desarrollo de esa parte, todas las partes son importantes evidentemente, pero en el caso del pronóstico de supervivencia de un recién nacido prematuro, necesitamos que esto esté desarrollado hasta cierto punto para decir si va a poder sobrevivir o no. Entonces, si avanzamos, bueno, si me voy para atrás más bien, si ustedes se fijan acá, esto que tengo, miren, aquí tengo estomodeo, membrana orofaringea y tengo, no estoy grabando, ¿verdad? ¿Quieren que grabe la clase? ¿Las miran? Espérense. Tengo mi computadora que ya no puede tanta cosa grabada. Recording in progress. Ahí está. Entonces, miren, ¿ven? Si se fijan acá, tengo la faringe, ¿ok? Y aquí vemos la zona donde estaba el aparato faríngeo, ¿cierto? Aquí tengo la boca más craneal y luego aparece esta zona acá, donde se va a desarrollar una estructura o más bien un surco que se conoce como surco laringo traqueal. ¿Dónde aparece? Aparece en el extremo caudal, si se fijan acá, del primordio de la faringe. Y aquí lo vemos en este otro corte. Aquí está inmerso en esta imagen. Ya vamos a hablar del divertículo laringotraqueal que aparece después. Pero de entrada es un surquito que se va formando. Y aquí estamos entonces dentro del aparato faríngeo, si ustedes se fijan. Esta estructura es la eminencia hipofaringea y esto le debería de recordar entonces a las estructuras que se unifican para formar la lengua, ¿cierto? Las protuberancias linguales mediales y las laterales. Entonces, es caudal a eso que se empieza a formar ese surco, ¿ok? Eso es muy importante y es en el piso del extremo caudal de la faringe que se está desarrollando al mismo tiempo. ¿Dónde lo vamos a localizar? Si se fijan, es caudal al cuarto par. Aquí lo vemos, cuarto par. Caudal a eso aparece ese surco. Caudal al cuarto par de arcos faringeos. Entonces, si avanzo, esto ya se lo mencioné, esto tengo una de mis clases de histología, pero como les mencionaba, vamos a comenzar con una parte conductora que incluye cavidad nasal, esto ya es tracto superior. Ahorita vamos a hablar más que nada a partir de laringe y de tráquea para abajo. Luego tenemos la orofaringe, bueno, toda esta parte de acá es la faringe que se divide en naso, oro y finalmente la laringofaringe. No olvidar que la faringe es una estructura que va a tener conexión tanto con el sistema respiratorio en su continuidad con, ¿dónde está en su continuidad con la laringe, y luego va a tener continuidad con el sistema digestivo en su continuidad con el esófago. Esa es una diferencia importante. Y ahorita vamos a ver en el desarrollo cómo es que separamos ese tubo, porque originalmente todo nace a partir de la parte caudal del primordio faríngeo, ¿cierto? Entonces, luego nos vamos al tracto respiratorio inferior, que incluye laringe, tráquea, la tráquea con sus bifurcaciones, que ya las van a hablar muy a profundidad en anatomía macroscópica, y eventualmente van a ver que, bueno, la tráquea se va a bifurcar en bronquios principales derecho e izquierdo, 3 para el pulmón derecho, 2 para el pulmón
izquierdo, de acuerdo a los lóbulos descritos para cada pulmón. Y luego los bronquios van a empezar a dividirse en una serie de generaciones, por decirlo así, que en el adulto podemos mencionar, depende del libro que lo lean, 32, 35, más o menos. ¿Qué es lo importante acá? La vía, el calibre va a ir disminuyendo, las estructuras asociadas van a ir disminuyendo. ¿Qué cambia? Cambia el del epitelio y cambia el tejido conectivo asociado. Seguro que los que estudiaron eso de parasitología ya lo saben, cómo se va modificando. Es un epitelio que es complejo, que es un pseudoestratificado cilíndrico ciliado, que lo vamos a encontrar en vía superior, tráquea, y luego a partir de los bronquios se va modificando el epitelio. Sufre ciertas modificaciones a nivel de la caja vocal, en la glotis, tiene modificaciones en la cavidad nasal, tiene modificaciones en la nasofaringe. Todas esas modificaciones seguro que ya las vieron, y si no, vayan a repasarlas en histología. Y luego el cartílago también se modifica. Acuérdense, la tráquea tiene, hay que hacer como un repaso de esto también. La tráquea tiene los cartílagos en forma de anillos, pero no son anillos, son unas Cs en posición anterior, que permite la permeabilidad del tubo traqueal como tal, y luego eso va disminuyendo y se convierte en placas a medida avancen los bronquios. ¿Qué le pasa al bronquio? Calibre va disminuyendo, se va convirtiendo en bronquiolo, ya no tiene placas, mínimas cantidades de cartílago, y para que sea bronquiolo, de hecho, ya no tiene cartílago y aumenta la cantidad de músculo liso asociado. ¿Ok? Por eso son vías de mucha reactividad ya cuando bajamos a bronquiolos de pequeño tamaño. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la fisiopatología de enfermedades como el asma bronquial. Entonces, ¿qué pasa con el bronquiolo? Va a tener partes finales, bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. ¿Quién me marca el límite entre conducción y vía respiratoria, entre vía conductora y vía respiratoria? ¿Quién me lo va a marcar? ¿El paso de qué a qué? Vamos a ver si estudiaron esto ya. ¿El paso de qué tipo de bronquio o bronquiolo? Nada, Ajá. ¿Qué me cambia esa transición funcional desde la vía conductora a la vía respiratoria como tal, vía de intercambio gaseoso? Anatómicamente hablando. Si el examen es el jueves y eso no lo saben, hay que estudiar. ¿Ok? Entonces, es el cambio del bronquiolo terminal al bronquiolo respiratorio. No lo olviden, el bronquiolo respiratorio, y empiezan a aparecer ciertos sacos alveolares, y en el alveolo donde realmente se da el intercambio gaseoso en ese epitelio característico, que lo que tiene es el neumocito tipo 1 o células alveolares tipo 1. Bueno, voy a avanzar con mi clase. Entonces, siempre, como siempre, hablemos de los derivados. Aquí es fácil. De aquí que vamos a hablar endodermo, y vamos a ver en ciertas partes la prevalencia del mesodermo esplácnico, y en otras también el mesodermo somático, cuando miremos la caja torácica como tal. Entonces, si se fijan acá, bueno, tengo el surco y el endodermo, y aquí está en amarillo, por eso, si se fijan, todo el epitelio del tubo respiratorio, toda esa maraña de tuberías que tenemos para mover aire, las glándulas que están asociadas a ese epitelio, desde laringe, tráquea, bronquios, tienen un origen a nivel endodérmico. Y luego, el mesodermo asociado, y aquí lo vemos, miren, el tubo, endodermo, y luego el mesodermo esplácnico, en este punto es esplácnico. De aquí se van a originar las estructuras que soportan esos epitelios, que vamos a incluir en esta parte muy relevante, conocer, que es el cartílago en ciertas zonas, el músculo liso y pues todo el resto del tejido conectivo. Y aquí lo miran bien, perdón. Y este corte es en tráquea. Miren, entonces tenemos epitelio, cartílago, músculo liso, ¿no? Y aquí, bueno, imagino que estos cortes ya los conocen muy bien ustedes. ¿Qué va a pasar con el surco para final de la cuarta semana? Bueno, esto comenzamos a la cuarta semana, empiezan a ver esos cambios, pero el surco, si se fijan, en este extremo, como que protruye, ¿no? Entra, sale, protruye y forma esta estructura que vamos a llamar el divertículo laringo traqueal. Laringe, tráquea, se va a formar de aquí, todas las otras ramificaciones también. De acá, eventualmente, y eso sí lo vemos acá, vemos la unión que tenía, si se fijan, ¿ve? Al primordio de la faringe que se está formando. Acuérdense que esto es la parte más craneal, de hecho, del intestino anterior. Y vemos la relación del endodermo, la luz del tubo, y el mesodermo esplácnico que lo cubre. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí,
protruye el surco que estaba aquí y pues forma esta yemita que inicialmente es un divertículo que se conoce como divertículo laringotraqueal. Tiene una posición ventral con respecto a la faringe primordial que se está formando. Se va a elongar, si ustedes se fijan acá, va creciendo y va a formar la yema respiratoria, que es una yemita única. Después se va a bifurcar y ya vamos a, bueno, aquí ya lo miran, ¿ves? Que aparecen después las yemas bronquiales primarias. Entonces, se va a separar ese divertículo y forma la yema pulmonar. Se separa del primordio de la faringe, pero siempre va a tener conexión con ella, como ustedes miran aquí, a partir de esta apertura laringotraqueal, que es el primordio de la entrada laringia. Esa relación que va a tener obviamente el pulmón, la tráquea con la laringe. ¿Qué va a pasar? Además, se forma la yema y la yema siempre busca ir cubierta de mesodermo esclácnico, que es lo que ustedes miran aquí. Y además de eso, como ustedes pueden ver acá, en estos lados, y eso lo vamos a ver acá, y eso ya se los había mencionado cuando miramos la atresia esofágica aislada, se van a formar estos pliegues traqueoesofágicos que eventualmente queremos que se fusionen y formen un tabique, entonces, que nos divida al primordio faringio y nos divida al primordio del tubo laringotraqueal. Importante que pase. Entonces, ese septum, ¿qué es lo que hace? Va a dividirnos en una parte ventral, que es esta, ya sabemos que ese primordio está en posición ventral con respecto al primordio faríngeo. Entonces, el primordio de la parte ventral es el tubo laringotraqueal, ya sabemos de qué es primordio, y la parte dorsal continúa como primordio de orofaringe y esófago. ¿Estamos? Entonces, la laringe, que sería la continuidad, disculpen que mi garganta, yo no sé, pero no sé si voy a poder terminar funcional el periodo. Entonces, la laringe sería la continuidad de esa división, ok, ya formamos de dónde queda la entrada laringea inicialmente, y entonces, lo mismo, ¿no? En la laringe, el endodermo de la parte craneal de ese tubito nos va a formar el epitelio de la laringe. Todo se origina en la misma capa, y las estructuras laringeas, que son cartilaginosas, y obviamente van a haber también estructuras musculares asociadas, derivan de los arcofaringeos. ¿Cuáles? Por relación, si ustedes se fijan, cuarto y sexto es lo que está ahí cerca, y de ahí se van a formar los cartílagos laringeos. El mesénquima derivado, que está ahí en los arcos, viene de las células de la cresta neural, y pues eso nos va a formar también parte del tejido muscular. Entonces, les dice acá que qué sucede, y si ustedes se fijan, eminencia hipofaringea, surco laringotraqueal, y entonces, si ustedes se fijan acá, se empiezan a formar las protuberancias aritenoideas, que ahorita que terminen en macro van a ver, creo que en esto lo mencionaron también los diferentes cartílagos que hay en la laringe, y aquí aparecen solo unos cuantos. Pero es para que vean el origen, al final del día viene de ese cuarto y sexto arcofaringeo asociado al endodermo que se está modificando. Y entonces se empiezan a formar las protuberancias aritenoideas, y también, si se fijan, se empieza a formar en la parte caudal de la eminencia hipofaringea la protuberancia de la epiglottis, que es una estructura muy importante en el proceso de respiración y que tiene un papel sumamente fundamental cuando estamos deglutiendo, y espero que eso ya lo hayan entendido en esto. Entonces, crecimiento epitelial va a haber en estos espacios, ¿ok? O sea, crece el mesénquima, crece, hay una proliferación importante celular de la cresta neural, pero también el epitelio, acuérdense, siempre prolifera en estos tubos, y de hecho tiende a ocluirlos para después recanalizarse, y cuando no se recanaliza en hembra hay problemas, ¿cierto? Entonces, sí se va a recanalizar eventualmente a las 10 semanas, y en ese proceso de recanalización ya ha habido una modificación estructural más avanzada, y ustedes pueden ver aquí cómo. Entonces, se demarca bien la entrada laringea, la zona del epiglotis, obviamente aquí vemos la relación con el foramen ciego de la lengua, y vemos entonces aquí más definida la apertura laringea asociada a la presencia de cartílagos laringeos, que es lo que permite la permeabilidad de esa área del tubo respiratorio como tal, y en esa modificación epitelial que se forma, que aparecen entonces los famosos pliegues que nos van a dar origen a cuerdas vocales y a los pliegues vestibulares. Que acuérdense que ahí, en las cuerdas vocales verdaderas, no olviden que hay una modificación epitelial. ¿Por qué? Porque están en continuo roce continuo mientras respiramos, mientras hablamos, y entonces el epitelio ya no puede ser un pseudoestratificado cilíndrico ciliado, sino que se va a convertir en un epitelio de tipo escamoso, ¿cierto? Plano
escamoso, estratificado, si no me estoy equivocando, porque tiene que tener más estructura de soporte y obviamente no es queratinizado en ese punto. Ok, entonces el epiglottis ya les dije que viene de la parte caudal de la eminencia hipofaringea, aquí lo están viendo, miren, aparece lo mismo, las protuberancias aritenoideas, la eminencia hipofaringea, que bueno, ya la habíamos mencionado antes con lo de la lengua, es una proliferación del mesénquima y está más arriba y por lo tanto nace el tercer y cuarto arco, básicamente. Bueno, ya les dije que la parte dorsal o la caudal es la que va a dar origen de la eminencia hipofaringea a las estructuras faringeas de la lengua, por decirlo así, y además los músculos laringeos en este punto van a derivar de los mismos arcos, ¿no? Del cuarto y sexto arco, y eso es lo que hace que sean inervados por el décimo par craneal, que si toman sus cuadros de embriología y miran entonces qué estructuras están asociadas en cuanto a derivados de los arcos faringeos, van a ver que es el vago el que se va a encargar de inervar las estructuras del cuarto y sexto par, en parte. La tráquea es la continuidad de la yema, para que sean, aquí no lo puse, no sé por qué no lo puse, pero es continuidad de esto, ¿ok? Aquí estábamos trabajando en laringe esta estructura y eventualmente la tráquea es la continuidad acá del divertículo, que va a tener una estructura específica. Lo mismo, del endodermo se va a formar el epitelio de la tráquea, sus glándulas asociadas, del mesodermo esplácnico, no lo olviden, cartílagos traqueales, músculo liso, y que me está faltando, el tejido conectivo en general asociado, ¿no? Creo que esto sí, básicamente eso es lo importante de esta diapositiva que me interesa que manejen. La tráquea va a crecer como un tubo, ¿ok? 10 a 12 anillos en forma de C, que no son anillos completos. Acuérdense que atrás están unidos por el músculo traquealis, que es muy importante también el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea a ese nivel. Y luego, si se fijan, la llenita respiratoria que está aquí, en este punto se empezó a formar tráquea. Luego, si continuamos, tenemos la yema respiratoria, en cuyo extremo más caudal se va a dividir en estas yemitas que son las yemas bronquiales, que son primarias. Eventualmente, ¿qué es importante reconocer? Bueno, que se van a ir diversificando en generaciones, que así le decimos nosotros, ¿no? De esas yemas iniciales, de las primarias, se van a formar los bronquios primarios o principales derecho e izquierdo, que aquí lo estamos viendo, serían este, y luego se van a ir ramificando más, formando las yemas de bronquios secundarios, y si se fijan aquí hay 2 para el izquierdo, 3 para el derecho, correspondiendo al número de los lóbulos pulmonares. ¿Ok? Entonces aquí les dije, se dividen en 2 yemas bronquiales primarias, y luego van a originar secundarias, luego a terciarias, y esa expansión, ese crecimiento, se va a dar de forma inferolateral, así, pero sobre todo lateral, asociado al espacio que dejan los canales pericardio-peritoneales. Es muy importante que ese espacio se dé para que haya un crecimiento adecuado de la estructura pulmonar en toda la vía respiratoria. Porque si no tengo ese espacio o ese espacio está ocupado, puedo tener una hipoplasia pulmonar. ¿Qué enfermedad me predispone a una hipoplasia pulmonar? Que es una malformación congénita también. ¿Quién se acuerda? Para ver si están vivos. ¿Quién se acuerda? La hernia diafragmática. Muy bien, Cristina, excelente. Esa nos predispone a una hipoplasia como una estructura ocupante de espacio a partir de un defecto de cierre del diafragma. Más prevalente, acuérdense, el lado posterolateral izquierdo. Ok, entonces va creciendo, y vamos a ver eso de las pleuras. Y esto es básicamente lo mismo, repetir lo que ya acabo de mencionar para que lo lean. Se van a ir diversificando. Una cosita bien importante que hay que tomar en cuenta anatómicamente en cuanto a la clínica de los pacientes que llegan con historia de aspiración de cuerpo extraño y una obstrucción respiratoria, es considerar que si ustedes se fijan acá, miren, en los bronquios, inicialmente, el bronquio primario derecho, que sería esta parte de acá, tiende a ser más grande y tiene una orientación más vertical, ya más vertical hacia abajo, ¿no? Con respecto al izquierdo. Y eso prevalece, se mantiene esa orientación, que el derecho está más como así y el izquierdo está más como así. Entonces, eso predispone que aquí este tubo
así, si hay un objeto que entró a vía aérea, pasó por tráquea, lo más probable es que se vaya a alojar en el bronquio derecho, un bronquio principal derecho, y baje más a esa zona. O sea, descienda más a lo largo de la vía porque es vertical y tiende a ser más ancho. Y desde que nos estamos formando es así. Bueno, como les dije, se divide en bronquios secundarios, lobares, segmentarios, ramas intrasegmentarias, y pues el derecho va a dar lóbulo para el lóbulo superior inferior, que se va a dividir en lóbulo medio inferior eventualmente, y del izquierdo va a dar para el lóbulo superior e inferior. Siempre, si se fijan, recubiertos de mesodermo esplásmico, siempre asociados a eso, y el mesodermo somático en este punto lo que nos va a dar origen, muchachos, es a la pleura visceral, que me imagino que ya, bueno, no sé si hablaron de eso en otra clase. Entonces, los bronquios segmentarios es la continuidad de las ramificaciones. Si se fijan, para derechas 10 más o menos, para la izquierda 8 nuevos. El mesénquima se va a continuar dividiendo también. Muy importante que para la semana 24, aquí sí ya voy a mencionar algunos puntitos importantes, ya tenemos más o menos 17 generaciones o ramificaciones. Y para este punto, para la semana 24 ya están establecidos los bronquiolos respiratorios. ¿Por qué es importante recordar esta fecha? Porque si hay bronquiolos respiratorios, es factible, con un buen respaldo, que pueda haber hematosis, que podamos hacer intercambio gaseoso, ¿ok? Luego del nacimiento van a continuar las órdenes de ramificaciones, más o menos 35, 32, y acá solo lo que quiero que vean es la relación. Entonces, esta estructura es la caja torácica, ven cómo va creciendo el árbol bronquial lateralmente dentro del espacio. El árbol bronquial tiene el recubierto epitelial de endodermo, pero también va a tener el mesodermo, que en este caso es mesodermo esplásmico. Cuando lo vean en macro, es el mesodermo esplásmico el que nos va a originar la pleura visceral, que es la que está adherida directamente al pulmón. La otra parte asociada, que es la que se relaciona con la pared corporal como tal, se origina del mesodermo somático, y ese nos va a dar origen a la pleura parietal. Y entre ambos, entre la pleura visceral y la parietal, que es la que tenemos aquí, vamos a desarrollar una cavidad muy importante, que es la cavidad pleural. La cavidad pleural es una estructura que, aparte de que da problemas si se llena de líquidos, por ejemplo, o de aire, cuando no debería de tener, le modifican las presiones, ¿no? Sus presiones negativas son las que ayudan al proceso de expansión alveolar. Una cosa bien interesante que van a ver más adelante en fisiología. Entonces, ahí les dejo de dónde se origina cada una de las pleuras, y pues, que la cavidad pleural se va formando conforme avanza el desarrollo del árbol bronquial como tal, y eventualmente queda pequeña pues la cavidad pleural, y ya lo van a ver cuando abran cadáver en tórax. Es un espacio que no es muy grande tampoco, pero es muy importante, y lo más importante que tiene son el líquido pleural, que ayuda a evitar el roce del pulmón durante la expansión, y además la presión negativa que debe de mantener para que podamos llevar el proceso del ciclo respiratorio como tal. Entonces, pasemos a la maduración de los pulmones. ¿Qué está pasando? Tiene 4 estadios histológicos el pulmón, ¿ok? 4 no son difíciles de entender, no son difíciles de entender. Hay que saber en qué momento un bebé es viable y en qué momento no, y por qué. Me interesa que de aquí si se van a llevar al hueso, para que si están de sociales allá en un pueblo o estaban en un centro social no cerca de un hospital y hay un parto prematuro y vean la edad de gestación, se digan, volvemos porque lo podemos rescatar en este punto todavía, ¿ok? Entonces, miren, periodo pseudoglandular, este es el primer estadio, más o menos 5 a 17 semanas se va a mantener, aunque se va traslapando una con otra, se van traslapando una con otra en realidad. ¿Por qué se le llama pseudoglandular? Porque parece una glándula exócrina, mírenla, totalmente parece una glándula exócrina en este punto. ¿Y a qué nivel estoy enseñando esto ahorita? Si se fijan acá, estoy hablando de bronquiolo terminal. El proceso de maduración pulmonar, todas las estructuras de arriba son muy importantes que se desarrollen adecuadamente, pero si esto acá abajo, o sea, a nivel de bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, no se está desarrollando bien, no va a haber viabilidad en cuanto a la respiración. Entonces, si se fijan aquí, tengo el bronquiolo terminal, parece una glandulita exócrina, recubierto de endodermo y asociado al mesénquima, ¿cierto? Tejido conectivo, capilares. Para la semana 6
se han formado elementos importantes del pulmón porque yo ya tengo bronquiolos terminales. Sin embargo, todavía no tengo los involucrados en el proceso de hematosis. Cualquier bebé que nazca en ese momento va a estar complicado que sobreviva porque todavía no tiene la estructura para intercambio gaseoso. La respiración aquí no es posible, no hay viabilidad en este punto. Ahora, si avanzamos, y aquí, bueno, estamos viendo esta primera etapa pseudoglandular, y se las pongo solo porque miren que efectivamente sí parece una glándula exócrina en el pulmón en ese momento. Luego, si avanzamos al siguiente periodo, que es el periodo canalicular, se va solapando con el periodo pseudoglandular, y es porque las zonas apicales del pulmón, ¿ok?, arriba en el pulmón tiende a madurar más rápido con respecto a las zonas basales. Entonces, como que arriba ya estoy por el periodo canalicular y abajo todavía estoy en el pseudoglandular. Pero eventualmente eso se llega al punto en que todo va a madurar, ¿ok?, para que funcione bien la respiración. Entonces, si se fijan, pasé de tener el bronquiolo terminal y su lumen va creciendo el lumen un poco y empiezan a aparecer estructuras como los futuros bronquiolos respiratorios. Entonces crece el lumen de los bronquios y bronquiolos terminales. Además de eso, el tejido conectivo aquí asociado, si se fijan como que aparecen más capilares, se vuelve muy vascularizado y necesitamos, de hecho el pulmón es una estructura muy vascularizada. La semana 24, cada bronquiolo terminal, que es lo que ven aquí, ya ha dado origen a 2 o más bronquiolos respiratorios. Y eso es muy importante, ¿cierto? Cada uno de los cuales se va a dividir después en pasajes que van a formar los futuros ductos alveolares. Entonces aquí vemos bronquiolo terminal, se divide en bronquiolos respiratorios, que es lo que vemos aquí, y eventualmente se van a formar los ductos alveolares y luego los saquitos alveolares con sus alveolos. Así va a funcionar. La respiración sí es posible al final de este periodo. Hay pocos sacos alveolares todavía. El tejido pulmonar está bien vascularizado, eso significa que ya va avanzada también el proceso de establecimiento de la circulación sistémica y pulmonar, y en una buena unidad de cuidados intensivos, sin otro problema más que haber nacido prematuro un bebé, que no trae otra patología asociada. Pues una cosa es nacer prematuro y otra cosa es nacer prematuro más patología asociada. Entonces, si solamente porque nació prematuro por X o Y razón, tiene posibilidad de sobrevivir en esta etapa. A partir de las 24 semanas más o menos, puede sobrevivir. Si avanzamos, tenemos el periodo terminal sacular, a partir de las 24 semanas hasta el periodo fetal tardío. ¿Qué va a pasar acá? Empiezan a aparecer más sacos terminales, que es lo que ustedes miran acá. Bronquiolos respiratorios, se van abriendo más saquitos terminales, los ductos alveolares están ahí asociados, y esos sacos que empiezan a aparecer ahí son los primordios del alveolo y se van a asociar entonces a estos capilares. Ustedes miran ya entonces cómo aquí estaban separados todavía los capilares y luego como que ya van creando esa unión. Y es muy importante que se cree porque eso nos va a formar la famosa barrera hematogaseosa. Vayan a repasar eso de esto también, porque es a partir de esa barrera donde vamos a poder llevar a cabo el proceso de hematosis. Semana 26, ya están cubiertos bien por neumocitos tipo 1, ya ese epitelio que los estaba cubriendo ya se diferenció en esa célula. Acuérdense que el neumocito tipo 1 es un epitelio escamoso, es un epitelio plano, simple. Tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser el neumocito tipo 1 un epitelio plano y simple? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es la lógica histológica? Me aparece Cristi aquí en nombre, pero voy a mencionar a alguien más porque solo lo mismo menciono. Ya les mencioné a Valerie. ¿Quién más? ¿Quién quiere participar? Nilson. Nilson explicó ayer muy bien fisiología. Vamos a ver, alguien me escribió aquí. 2. Muy bien, Cristi. Valerie es permeable porque es permeable como tal, dentro del concepto de la palabra, no es como que es permeable, pero vamos a ayudarlo con lo que escribe Cristi. Es más delgado porque va a permitir la difusión de gases y queremos que la distancia en la difusión de los gases sea corta. Ya voy a poner una imagen para que veamos por qué tiene sentido eso. Déjenme ver si voy bien con la...
Entonces, ¿quién más me escribió? Permeabilidad selectiva. Sí, también tiene permeabilidad selectiva, de qué estructura se puede mover. Entonces, el mesénquima, que sigue ahí creciendo, va a promover más capilares que se formen y que se asocien para la barrera hematogaseosa, y además, para esta etapa aparece otro tipo de célula muy importante, que es el neumocito tipo 2. Que el neumocito tipo 2 ya no es un epitelio plano, ya no es una célula plana, sino que más bien es una célula tipo cuboidal. ¿Y por qué es importante? Porque produce el surfactante. Entonces, si lo vemos aquí, aquí tenemos esa relación. Miren, muchachos, vemos entonces por qué es importante que se vayan asociando en esta etapa, los capilares con los saquitos alveolares, porque yo necesito que el capilar esté adherido ahí formando esta parte que es la barrera hematogaseosa. Tengo el alveolo, su luz alveolar, tengo la célula alveolar tipo 1 que es plana, la tipo 2 es más cuboidal, ahí está produciendo surfactante, que es esta capita azulita asociada, y la cercanía que permite lo plano del epitelio alveolar tipo 1 es la que promueve, además, o facilita la difusión de gases que van a ir moviéndose dentro de la sangre, acuérdense, aunado a el eritrocito, ¿cierto? El eritrocito, y que también el CO2 puede ir ahí enmascarado en forma de bicarbonato, no hay que olvidarlo. Entonces pasa CO2 hacia el alveolo para eliminarlo y entra oxígeno hacia el eritrocito para viajar, unirse a la hemoglobina y viajar, pues, e ir a oxigenar todos los tejidos. Entonces, esta es la lógica de la modificación celular. Ahora, no olvidemos la importancia del surfactante. No solamente pensemos en la barrera hematogaseosa que tiene que estar formada, el surfactante también es muy importante. Y de hecho, que esté como tratamiento disponible en bebé prematuro mejora muchísimo el pronóstico. Porque ¿qué hace el surfactante? ¿Quién se acuerda? ¿Lo vieron? ¿Leyeron un poquito de eso en su libro de ISTO? Porque yo sé que están haciendo bastante estudio independiente, entonces me pregunto si lo fueron a revisar. Y si no lo han revisado, vayan a revisar qué es el surfactante y por qué es sumamente importante. Vamos a ver quién me escribe. Porque les da pena hablar, expandir los alvéolos pulmonares. El surfactante, sí, tiene que ver lo que está diciendo Carlos. Acuérdense que se van a expandir, pero también se van a, pueden colapsarse, ¿cierto? Por la diferencia de presiones que hay. El surfactante lo que hace es lo que disminuye la tensión superficial. El alvéolo es como un globito que cuando inspiramos hace esto, cuando expiramos hace esto. Ahora, sí tiene que moverse un poco de retorno, porque también hay tejido elástico ahí asociado en pulmón, eso tiene mucha elasticidad el pulmón. Y lo que no queremos que pase, Carlos, es que al retorno, durante la expiración, el alvéolo se colapse. Y para evitar ese colapso está el surfactante ahí, disminuyendo entonces esa tensión superficial y manteniendo el alvéolo siempre como una estructura globular permeable, pues así abierta. Para eso está ahí, es muy importante porque si se colapsa el alvéolo, se colapsa también el proceso respiratorio. Eso es importante recordar. Entonces ahí les dejo que el surfactante es una mezcla de proteínas, de fosfolípidos, ahí lo van a ver en histología cómo está formado. Disminuye la tensión superficial en interfase, permitiendo que la expansión sea más fácil, pero sobre todo evitando el colapso del alvéolo. Normalmente se empieza a producir entre 20 y 22 semanas. Es muy importante que la célula alveolar tipo 2 esté totalmente diferenciada para ese momento y para que se empiece a producir surfactante. En prematuros sus niveles son bajos, ya que es hasta el periodo fetal tardío donde tenemos la cantidad suficiente de surfactante que nos ayuda a evitar el colapso alveolar. Y pues entre los tratamientos que se le da al paciente prematuro, que es viable todavía, va a ser surfactante exógeno. Y pues si pueden rotar por la unidad de cuidados intensivos cuando estén en pediatría, háganlo. Es cansadito, pero vieran cómo van a aprender un montón de cosas rotando ahí. Así que sí, no sé cómo están eligiendo las rotaciones, pero cuando estén en ese punto y si pueden ir, es una de las zonas de mucho aprendizaje del hospital. Y si están en Catarino, ya van a ver que es bien bonito. Entonces, corticoesteroides, o sea, esteroides le podemos dar al paciente, a la mamá también para promover la maduración pulmonar.
se le aplica la mamadosis de esteroide cuando existe la probabilidad de que vaya a tener un parto prematuro. Y al paciente, ya cuando nacido, pues aparte de toda la terapia de mantenimiento que se le va a dar, se le puede también poner a través del tubo endotraqueal surfactante exógeno y eso pues aumenta la supervivencia. Los esteroides ayudan al proceso de maduración pulmonar en el aspecto que promueven la diferenciación de la célula alveolar tipo 1 y además promueven la producción del surfactante y es a la mamá quien se le pone. Siento como, no sé si me estoy quemando aquí. El periodo alveolar, que es el último, miren, ya para la parte más tardía del periodo fetal y avanza hasta los 8 años, cada bronquiolo respiratorio, si ustedes se fijan aquí, ya termina en saquitos alveolares y aparecen los primordios de los alveolos. Van a estar separados unos por otros por los tabiques de tejido conectivo. Y pues aquí queda la estructura final, el ducto alveolar, los alveolos, que son cada uno de estos, y los saquitos alveolares, que son como esos racimos que se van formando. En este punto ya existe la membrana alveolo-capilar. Aquí ya es muy probable que la hematosis se tiene que dar. Y pueden haber varios cambios adaptativos, eso sí, para la transición del intercambio gaseoso placentario al intercambio gaseoso autónomo, porque acuérdense que durante todo este tiempo es la placenta la que nos está trayendo oxígeno, ¿cierto? Es esa sangre que viene por vena umbilical la que nos lleva el oxígeno. De hecho, el pulmón ni siquiera hay una buena parte de sangre. ¿Se acuerdan en la circulación placentaria que fijo lo repasaron en el laboratorio? Tiene demasiada presión ahí los capilares, no va a pasar sangre, pero eventualmente tiene que hacerse ese cambio. Y dentro de la adaptación, ¿verdad? Cosas que son necesarias para que eventualmente nosotros podamos respirar y obtener oxígeno de forma autónoma. Una es que tiene que estarse produciendo surfactante en los saquitos alveolares para que no se colapsen ni se puedan expandir. Además de eso, el pulmón a lo largo de todos estos 4 momentos de maduración tiene que estar listo para el intercambio gaseoso y lo otro es, tiene que estar establecida la circulación sistémica y pulmonar. ¿Cierto? Por lógica ya sabemos por qué, ¿no? Porque el lecho capilar va a estar asociado al alveolo y le va a traer por la vía pulmonar la sangre que viene desoxigenada, ¿cierto? Por el tronco arterioso pulmonar, arterias pulmonares y luego por las venas pulmonares va a retornar ya oxigenada y de ahí a la circulación sistémica. Postnatal, 95% de los alveolos maduros se terminan de desarrollar. Con la expansión del pulmón cuando nacemos se empiezan a agrandar aún más, se expanden esos alveolos que estaban como sacos primordiales. El desarrollo se termina hasta como a los 3 años, pero siguen añadiéndose alveolos hasta los 8 más o menos. El neonato al nacer va a tener menos alveolos que una persona adulta y por lo tanto si ven una radiografía va a ser más densa, no va a estar tan radiolúcida como en un adulto. Acuérdense que son zonas de contención de gas y en el adulto va a estar más radiolúcida, por lo tanto, ¿no? Porque vamos a tener hasta 300 millones de alveolos. Cosas esenciales para que se desarrolle bien el pulmón. El espacio torácico debe ser adecuado para el crecimiento. Ya vimos la correlación de una hernia diafragmática congénita que puede causar hipoplasia pulmonar. Tiene que haber un volumen adecuado de líquido amniótico. Ya vamos a ver por qué. Y tiene que estar practicando el feto movimientos de respiración y lo hace desde antes de nacer. Entonces, ¿qué hace? ¿En qué consisten esos movimientos? Si ni siquiera está respirando, si está en una bolsa de agua, bueno, va a aspirar líquido amniótico. Y es muy importante porque va preparando el pulmón a diferencias de presión, estimula que crezca y que esté listo entonces para luego tolerar también los otros cambios de presión que va a tener cuando se exponga a la presión atmosférica al nacer, ¿no? Los 0 ATM que vamos a estar lidiando con ellos y modificando dentro de la presión alveolar. Entonces, al nacer están medio llenos de líquido cuando estamos naciendo y ese líquido ¿de dónde vino? De lo que aspiró de la cavidad amniótica y también de la producción glandular que está en pulmón y en las glándulas traqueales. La aireación, que es un concepto que se refiere es el reemplazo entonces de ese líquido con el que nacemos por el aire. Y eso sucede en el alveolo. ¿Qué lo va a promover sobre todo? Lo va a promover el movimiento de ese líquido hacia los capilares. ¿Ok? Capilares, arterias, venas pulmonares. Va a haber cambios de presión que van a promover el retorno de ese líquido hacia la circulación. También va a pasar vía los linfáticos. De hecho, hay una función ahí
que el neumocito tipo 2 tiene que ver con los iones de sodio que se liberan y también promueve entonces el retorno del líquido amniótico hacia los capilares. Ya no queremos que estén los alvéolos, queremos que pasen a la circulación, y una vía que no es la más principal, pero sí también está descrita y probablemente se las pregunten en pediatría, es que el bebé que nace por parto vaginal, esa compresión que se va desarrollando en tórax, a medida se ve el descenso, como voy, muy bien, a medida se da el descenso en el canal de parto, ayuda un poquito también, ¿no?, a eliminar ese líquido vía boca y nariz. Y de hecho, acuérdense, si ya fueron a ver un parto, que aspirábamos y todo, y es bien interesante. Como pasa, pero la principal vía, aparte de las presiones que se modifican cuando inspiramos, cuando el bebé ya nace, es que van a retornar a los capilares. Y la otra parte es a la vía linfática. ¿Qué es una fístula traqueosofágica? Es un problema de tabique. Primordialmente es el tabique, el que no los pliegues o el tabique no se terminan de formar bien, ¿verdad? La parte traqueosofágica aquí, donde tengo mi flechita. Aquí no se fusiona, no se forma bien o se anterioriza. Pueden haber varias formas, ¿no? Entonces, ¿qué es una fístula? Es una conexión que normalmente no debe estar ahí anatómicamente hablando y que nos va a conectar tráquea con esófago. Eso es lo que nos va a conectar. Se puede asociar a atresia esofágica. Sí, aquí lo estamos viendo. De hecho, aquí hay una atresia esofágica, miren. Sí, en un saco cieguito. Termina el esófago en su parte proximal, y si se fijan la parte distal, que aquí todavía continúa el esófago, se une a la tráquea y forma la fístula traqueosofágica. ¿Qué está pasando? Una división incompleta de la parte craneal del intestino anterior. Ya sabemos que todo esto viene en el intestino anterior formándose en las partes más altas, y no se divide en parte respiratoria y esofágica, que es lo que pasó aquí, ¿no? Parte esofágica, parte respiratoria. No se dividió por un fallo, ya sé que los pliegues no se unieron bien, el tabique no se terminó de fusionar. Es la anomalía más común del tracto respiratorio. Hay que estar pendiente de ver los síntomas que pueda tener este paciente. Aquí están las variedades frecuentes, si se fijan acá. Esta es una atresia esofágica asociada a una fístula traqueosofágica. Este es como súper frecuente que pasa. Y aquí sí podemos tener aire todavía, miren, dentro del tubo digestivo. Ya vamos a ver esta imagen acá. La fístula entre la tráquea y el esófago, que es esta es la H. Si se fijan, está el esófago, está la tráquea. No hay atresia, pero hay una conexión. Problemática cuando empezamos a alimentar al bebé. Muy problemática. Luego tenemos la tipo C, que es esta en la que, si se fijan, hay una atresia de la parte proximal del esófago, y en esa parte proximal la que se conecta a la tráquea y también crea la fístula, y hay un fondo ciego aquí de la parte distal del esófago. En este punto sí que el aire no puede entrar al tracto digestivo. Aquí, si hacemos una radiografía, no vamos a ver este airecito así, como ven acá, esta distensión. Y luego la D, que es como una unión de ambos, ¿no? La D hay atresia de la parte proximal del esófago, crea fístula con la tráquea, pero también la parte distal del esófago crea fístula con la tráquea. ¿Ok? El aire en este punto también va a poder pasar. Entonces, esos son como las... Hay más tipos, los pueden ir a revisar, pero esos son como los más frecuentes. Y lo que estamos viendo aquí es el fondo ciego. Miren el saquito ciego que forma la atresia esofágica. Aquí vemos la relación que se crea con la tráquea, que es esta que ven acá, ¿cierto? Y bueno, la fotografía creo que no lo describe, pero si esta es la radio, bueno, no podría ser la radiografía, pero aquí vemos, no es del mismo paciente obviamente, vemos el fondito de saco, miren, de la atresia esofágica, y evidentemente si hay una fístula distal porque hay aire o gas aquí en la vía digestiva. Manifestaciones clínicas, son pacientitos que se ponen cianóticos, que tosen. Estos pacientes les causa mucho problema la alimentación, mucho problema, y pues lastimosamente cuando se alimentan el contenido gástrico, al haber esta fístula traqueoesofágica, la lechita les va a llegar a los pulmones, y eso probablemente les produce la tos, el ahogamiento, y el problema es que el pulmón no está preparado para recibir eso y puede causar una neumonitis química o una neumonía.
El polidramnos asociado viene a partir de la atresia esofágica, que pueden tener estos pacientes con fístula traqueoesofágica, en el caso de que tengan también una atresia aislada. Entonces el esófago está cerrado, se va a acumular mayor cantidad de líquido amniótico dentro de la cavidad. Entonces, muchachos, con eso terminamos esta historia de pulmón. Yo espero que